David, estamos hablando de David. Después de ser ungido por el Espíritu de Dios, debió esperar un tiempo largo, o sea, años, para poder llegar al reino de Israel. La Escritura dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Si usted lee todo el capítulo, no lo podemos leer hoy aquí por tiempo, lo lee en su casa, se va a dar cuenta que fue el pasaje en donde Saúl falló por no esperar al profeta y en donde Dios declaró que se había buscado un varón conforme a su corazón. Ese es el capítulo. Al segundo año de su reinado, el reinado de Saúl, ya Dios lo había desechado. Créele, yo creí que eso había sido años después. No. Ya al segundo año ya el Señor estaba hasta aquí. No va más. No va más. La historia dice que Saúl reinó 40 años. ¿Cómo así? Pero el Señor no lo desechó a los 2 años de reinado. Lo que quiere decir que aunque Saúl estuvo 38 años sin el respaldo de Dios, sin el respaldo de Dios, no obstante fue rey de Israel. Y eso va a ser parte de las cosas que usted y yo que no entendemos. ¿Por qué Dios no quitó a Saúl del cargo del rey o del rey inmediatamente? ¿Por qué Dios no quita a Saúl, no le quita el cargo de rey cuando falló? Inmediatamente falló. Si Dios ya había desechado a Saúl y Samuel, por mandato del Señor, ya había ungido por rey a David. El Señor le dice, coge el aceite. Si uno dice ahí eso, toma una redoma de aceite y ve. Su profeta se va obedeciendo al Señor a ungir a otro que el Señor ya le había decidido. Pero sobre ellos vino inmediatamente el Espíritu del Señor. ¿Acaso no indicaba este hecho que en un tiempo muy breve David saltaría al trono? ¿No había ocurrido así con Saúl? ¿Lo ungieron y de una vez fue rey? No fue así. Con David no fue así. Extrañamente para nosotros Dios hizo algo diferente. Dejó a Saúl en el trono hasta que se cumpliera su tiempo, a pesar de que este estaba ya rechazado y David ya estaba ungido. Hay un dicho popular, en la argot popular: rey muerto, rey puesto. Así estaba pasando allí, pero no. El rey había sido declinado por el Señor, no tenía respaldo del Señor, pero seguía gobernando y estaban ungidos. Saúl rechazado y David ya estaba ungido. ¿Qué se proponía el Señor con esto? En su soberanía, ¿qué propósito tenía Dios? Hacer algo en David que le faltó a Saúl. Ser preparado por Dios para reinar. Para que usted gobierne, para que usted lidere, usted tiene que ser preparado por Dios. Amén. Esto, mis hermanos, no es que mi esposo tiene plata y me abrió una iglesia y me puso una iglesia para que yo me entretenga. No, si hay pastoras así. Realmente sí. Conozco una que se peleó con el pastor y entonces el esposo le abrió una iglesia. Fueron y alquilaron un local y se llevaron las ovejas de la iglesia, eran partidarias de ella. Eso, mis hermanos, no es, sino es la iglesia de Cristo. No pesca en pecera ajena. Usted no se lleva las ovejas de la iglesia donde se congrega porque me puse brava con el pastor, entonces mi esposo, como tiene plata, me abre una iglesia. Y como ya tenemos donde organizarnos y donde alabar al Señor y tenemos equipo de sonido y tenemos, entonces vienen las que eran amigas mías. No, así no es, mis hermanos. No. Para que le sirvamos al Señor, para que seamos líderes en el reino, tenemos que ser preparados por Dios para reinar. Amén. Necesitamos un proceso de cambio y de formación, pero hoy les traigo buenas noticias. Cuando usted llegó al reino, Dios lo matriculó en su universidad. Amén. Donde allí iba a haber estas materias. Una de ellas se llama procesos. Dios
lo va a procesar, si no es que ya lo está haciendo. Amén. Hay un proceso de Dios que se desarrolla en su vida. Si no pasa por ese filtro divino, no va a realizar el proyecto que Dios quiere. Cuando yo salí de Florida, aunque el Señor me había hecho un llamado, yo venía confusa, no entendía qué era lo que el Señor quería realmente, no le entendía. El Señor me dio una palabra. En uno de mis devocionales me dijo: te haré brillar como el oro. Y yo no le puse atención hasta que empezó un proceso del Señor conmigo. Y yo decía, perdón, no entiendo, Dios, ¿qué me pasa? Y lloraba. Y entonces un día el Señor me dio esa enseñanza, me dijo: ¿tú no sabes cómo se funde el oro? Estaba en Niágaras, estaba viendo trabajar, hay una parte donde en las Niágaras hay una persona que trabaja con el vidrio, hacen figuras en vidrio. ¿Usted ha visto cómo trabajan el vidrio? Con fuego, con fuego. Y yo me paré a mirar, como todo el mundo, se paran a observar las figuras de vidrio que las trabajan al fuego. Meten el trozo de vidrio, lo derriten a un calor impresionante y luego lo trae el hombre y le va dando forma. Volví y lo vi, eso lo vi. Y ay, no entendía. Y volví, fui otro día a Toronto. Hay un museo en la bahía. Los que han hecho el paseo, en la bahía, que uno va y toma el barquito y va hasta, lo llevan en el barquito y lo vuelven a los 20 minutos, a la hora, media hora lo vuelven a traer al puerto. Y paseando ahí, hay una parte donde hacen eso, enseñan, dan clases. Y me puse a verlos cómo trabajaban. Y yo, Señor, yo ya había visto esto. Ay, sí, en Niágara, Señor. Ay, tan bonito eso como lo hacen. El Señor me dijo: mira, para que el oro brille así, lo meten al fuego. Impresionante. Y tan delicado el vidrio, ¿no, Señor? Chagándole al Señor. Dice: pero aquí, Señor, el proceso es con vidrio, Señor. Mire esto. Sí, es más alto el calor para el vidrio, perdón, para el oro que para el vidrio. ¿Qué, Señor? Digo, sí, porque el oro es macizo, fuerte y brilla. Es costoso. El vidrio, en cualquier momento se cae una cosa así y se quiebra. Pero a ti te haré brillar como el oro y te fundiré como a la plata, me dijo el Señor. Mis hermanos, son procesos muy duros. Y Dios quiere que yo les diga a ustedes hoy que los va a procesar. Amén. Amén. Si no es que ya lo está haciendo. Y hay un proceso de Dios que se desarrolla en su vida. Un proceso que Dios quiere y que ha determinado, es el fin del Señor, que ya lo señaló en su vida. Amén. Dios procesó a David porque quería hacer algo que le faltó a Saúl. Por eso usted no es igual a él, ni usted es igual a ella. Saúl no recibió esa preparación por Dios ni por el profeta para reinar. Entonces Dios lo prepara para reinar. Y mis hermanos, en el mundo cotidiano, las enseñanzas y aprendizajes sirven para desarrollarse en medio de un ambiente natural y evidente. Para eso nos prepara el Señor. Sin embargo, para reinar en lo espiritual no existen aulas, no existen cátedras ni clases. Lo que ustedes vienen a estudiar aquí es teología y hermenéutica, es lo que yo les doy. Pero las verdaderas clases se logran en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces no vamos a volver a estudiar. Usted verá. Diga proceso. Proceso. Hay un proyecto grande de Dios con su casa. Amén. Amén. Y con su vida. Amén. Amén. Pero usted necesita que Él lo prepare para que pueda manejarlo. Amén. Todavía hay cosas que debe soltar. Sucesos de la vida que no va a entender. Procesos que va a vivir. Y lo más probable es que lo van a hacer llorar y quebrantarán su alma.
En efecto, experimentará sucesos que no va a comprender. Muchos de los procesos que el Señor, por los que me pasó, no los comprendía en ese momento, pero en estos días de esta enseñanza me he acordado de muchas cosas y le doy la gloria al Señor porque fueron procesos por los que me pasó. No los comprendemos, mis hermanos, en el momento, pero que se tienen que vivir y se tienen que afrontar y se tienen que superar. Todo por una razón, porque fuimos llamados para gobernar. Amén. Así que tenemos que aprender que se deben preparar. Usted tiene que entender que se debe preparar para poder gobernar lo que el Señor tiene para su vida. Yo creo que lo mejor va a venir para su casa. Amén. El proceso de Dios con David fue el proceso de los desiertos. Si usted lee dónde vivió David en los años en que gobernó Saúl, David vivió en el desierto. Vivió en muchos desiertos, en cuevas, en montes y en valles. Allá tuvo que vivir, perseguido por Saúl. David fue sometido a una búsqueda implacable por parte de Saúl, que era el rey. Era un reo de muerte para Saúl. Su cabeza tenía precio para el rey de Israel. Y llegó a preguntarse un día, cuando todavía vivía Jonathan, su amigo, hijo del rey Saúl: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál fue mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? A mí me quebranta muchísimo esa parte de la vida de David. David fue muy perseguido y él no entendía el proceso precisamente. David pasó por momentos de desconcierto y depresión, porque Dios estaba formando en él un rey diferente. No sé si usted se cree, se siente un líder. No sé si le estoy hablando a un empresario. No sé si le estoy hablando a un profesional. O quizá usted sea un pastor. O simplemente un soñador. Lo cierto es que si quiere llegar lejos, necesita un proceso de vida. Amén. Hoy estamos en un ambiente microondas. Todo está preparado y solamente es meterlo en unos minutos en el horno y ya está listo. En Dios no hay líderes microondas. No. No podemos formar profetas de la noche a la mañana, sino que debemos vivir un proceso de quebranto y transformación. Y si usted está viviendo procesos, dele gracias a Dios porque su destino es el palacio y no un valle de dolor y muerte. Amén. Eran dos tipos de personas, pero había un solo reino, Israel. Y hay gente que nunca se deja formar. Por eso en la iglesia, en el reino de Dios, hay dos tipos de personas. Unas del orden de Saúl y otras del orden de David. Yo por eso les dije, tranquilas, van a entender la enseñanza de hoy. Vamos a entrar en la comprensión de lo que el Señor nos ha venido mostrando. Nos estaba mostrando de a qué casa pertenecíamos. Hubo valor de parte de ella para venir a decir que pertenecía a la casa de Saúl. Había mucho de Saúl en mí. Gloria a Dios. Entonces, los primeros, los del reino de Saúl, hay algunos que actúan en el poder del Espíritu Santo. Escuchen. Pero casi nada conocen de la vida del Espíritu. Se lo voy a volver a leer. Los de Saúl, los de la casa de Saúl, actúan con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocen de la vida del Espíritu. Saúl estaba ungido, profetizaba, pero no conocía al Espíritu. Los de David, los de la casa de David, aunque también tienen el poder del Espíritu Santo, y además han sido transformados en el carácter de Cristo. Amén. En la escuela del reino, para formar líderes o personas conforme al corazón de Él, es donde Dios trata con nuestro orgullo
soberbia, autosuficiencia, confianza en nosotros mismos, impaciencia, desobediencia, motivaciones equivocadas y mal carácter. ¿Y cómo me lo forman? Con esos incidentes, con esos problemas. El Señor no le va a dar a usted una clase de tengo que mejorar mi carácter, tengo que mejorar mi carácter, tengo que... No, así no es con el Señor. El Señor lo pasa a uno por el proceso para que uno mismo procese eso. ¿No es verdad? Amén. La historia de Saúl y David es una larga guerra en el corazón del ser humano, que nos enseña que una cosa es ser usado por Dios. Una cosa es ser usado por Dios y otra muy distinta es ser aprobado por Dios. El Señor me puede usar todo lo que quiera, pero otra cosa es que me apruebe. Una cosa es el poder del Espíritu Santo y otra es el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Usted tiene mal carácter y es fruto del Espíritu? Ah, es prueba. Una cosa son los carismas. ¿Ya esa persona es carismática? O sea, no estamos hablando de religiones que tienen carisma. Así habla la gente. Una cosa son los carismas, otra el carácter. El carácter. Está claro que Saúl fue usado por Dios. El Señor le mudó el corazón y hasta profetizó, pero nunca Dios aprobó su reinado. Saúl fue desechado. En cambio, Dios no solo usó a David, sino que aprobó su liderazgo, lo procesó y lo dejó reinar. Hoy en día vemos muchas personas y líderes en nuestras organizaciones religiosas, en las iglesias, que desean ser usadas, pero no quieren ser aprobadas para su ministerio. Hay mucha gente que desea, miren, aquí somos pocos, pero cuando es una iglesia numerosa, es impresionante la competencia. Yo quiero servir, yo quiero que me pongan primero, es que usted no sabe, es que yo sé barrer, es que yo sé barrer. Y la gente quiere que lo pongan y que quiere figurar, porque hay gente que quiere ser usada. Hay gente que no se digna ni siquiera levantar un papel, porque yo sé más que el que predica, y se sientan así, tienen estudios teológicos, y han ido a la universidad, y tienen títulos, y entonces ellos quieren ser usados. O sea, el pastor sepa, a ver si me pone un día ya a predicar. Sí, hay mucha gente así. Hay algunos que se atreven a ir a hablar con el pastor y dicen, pastor, estos son mis títulos, en la iglesia donde yo vengo, eso yo, ¿verdad? Me paraba en las pestañas. Pero son mucha la gente que quiere hacer eso, pero no quieren ser aprobadas para su ministerio. Por eso yo les he insistido a ustedes, usted le preguntó al Señor cuál es el ministerio para que lo llamó. Dios tiene un propósito con usted, el Señor tiene planes con usted, pero no a todos los nombró profetas y a todos maestros y a todos evangelistas y a todos pastores. No, usted tiene que saber cuál es el llamado que Dios le hizo a usted. Usted tiene que saber para qué Dios lo está procesando. Yo no sé, tanto que sufro, no, el Señor me está procesando. Terrible, no sé para qué me va a pasar el Señor, porque me está pasando por algo tan terrible. ¿Sabe usted hacia dónde lo lleva el Señor? Y hay gente que no quiere ser aprobada para ese ministerio para el que se ha llamado. Cuando el Señor me mostró que me ha llamado para el ministerio de sanidad y liberación, tremendo. Porque me mostró toda mi vida, me pasó por toda mi vida, cosas que ni siquiera yo sabía, me daba por enterada, y me llevó como en un libro abierto y me fue mostrando y me fue llevando, me fue mostrando las ataduras, pero en mí, y entonces por eso que me pasó esto, entonces fue por esto que me pasó esto. O sea, estoy hablándoles ya tranquilamente porque el proceso fue muy duro. Ser aprobado significa pasar el examen, la prueba. Y eso no lo queremos en este tiempo. Nosotros no queremos para este tiempo eso porque no es que vivimos la era de microondas. La Biblia enseña que los que desean ser líderes en el reino deben ser sometidos a prueba primero. Mis hermanos,
Que usted está esperando que aquí yo le llame y le diga, ay, mire, es que usted... No, 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 no. No, así no funciona. Tiene usted que allá con él ser aprobado por él y él me mostrará a mí quién es útil para qué. Pero usted tiene que pasar un examen, tiene que pasar una prueba. Y nosotros eso no lo queremos para este tiempo. Usted, como yo, porque ella pasó por prueba, entonces nosotros también, todos tenemos que ser sometidos a prueba primero. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3 y con eso finalizo. Y quiero que ojalá tenga resaltador hoy. Le regalo esta palabra. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no hipócritas, no dados a mucho vino, o sea, no tener cerveza guardada en el refrigerador, no codiciosos de ganancias deshonestas, no vivir pensando en a quién le saco plata, cómo le hago, dónde lo tumbo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sí, hermanos, ustedes no han entendido ahora por qué me tocó bajarle la cabeza, así, comillas, a la diaconisa. Por eso, mis hermanos. Porque un día no tenía nadie más y le dije, no, pues usted, yo le enseño a ser diaconisa. Pero no pasó por el proceso. No, nunca pasó por un proceso para ejercer el diaconado. Y no solo un diácono. Ahora, es que del diaconado es donde el Señor llama. ¿Por qué es tan importante el diaconado y por qué el apóstol le escribe a Timoteo? Porque a los diáconos es a los que el Señor llama, a los que están sirviendo, hermanos. No, el Señor no llama a doctores allá sentados apoltronados, me dice, el Señor, a ver si me cae una estrella del cielo. No, mis hermanos. No. ¿Cómo le parece que el Señor usa a los que están trabajando en la obra? A los diáconos. Por eso rechazo rotundamente. Y por eso le doy gracias al Señor. La persona que, no le haga caso, que ella era la que lavaba los baños en la iglesia allá en Florida. La oía la persona decirlo. Ay, no, decía, ella era la que lavaba los baños. ¿Sí o no, señora? Que lo decía. Bueno. No me dejan mentir porque usted, el Señor, la dejó para testiga de todas esas cosas. ¿Pero qué quería decir con eso? Que no entendió esta persona. Porque no entiende las cosas del Espíritu. Lo que el Señor estaba haciendo era que Marta, como era diaconisa, la diaconisa que limpia el baño. Aquí ustedes no, hermanos, no les ha tocado lavar baños, aquí no hay baños para que lavar. Pero una iglesia donde, imagínense, donde se hacían 3 servicios de más de 700 personas, imagínense los baños. Caballeros, damas. Y familiar. Entonces, ¿cómo había que mantenerlos? Limpios. Y se terminaba el servicio y aquí, el de las 8 de la mañana, se terminaba a las 10. Corre rápido, un diácono rápido que ponga los avisos amarillos, que cierre un momentico. Y cuando la gente llega al baño, ay, me están limpiando, ay, yo aquí limpio el baño. Todo el mundo, ¿sé por qué los cristianos tienen problemas en la vejiga? Hay que orar por la vejiga de los cristianos. Los diáconos lavan los baños. Los diáconos limpian el piso. Los diáconos organizan las sillas. Los diáconos están pendientes que esté el pastor. Sí, hermanos. Los diáconos. Y el apóstol está diciendo aquí, los diáconos así mismo deben ser. O sea, los futuros líderes. Los futuros predicadores. Los futuros profetas, evangelistas, pastores, maestros, doctores, apóstoles. Tienen que ser diáconos. Tienen que servir. Servir, hermanos. Si usted no pasa por ese proceso de servir, yo le auguro un mal futuro. Pero el apóstol Pablo
fue muy claro con esos que están sirviendo, con los que van a ser llamados al liderazgo, que deben ser honestos, honestos, sin doblez, no hipócritas, que no les guste la bebida, dice que no dados a mucho vino, que no se emborrachen. Si ven que yo no prohíbo nada, ay no, es que ya dice que no bebe, no, lean ahí lo que dice. No codiciosos de ganancias deshonestas, por favor, hermanos, sean ejemplo, sean luz, que nadie tenga que hablar mal de ustedes y decir, uy, no, con ese no puede hacer negocios, no, prestarle plata, no, ni le no. Con esa persona, no, cuidado, persona es peligrosa. Tenga cuidado que no se le va a caer en su casa, eso es terrible. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, pero que también sean sometidos a prueba primero, y entonces que ejerzan el diaconado. Es que es antes, si son irreprensibles. Así es como se llaman los diáconos, gente irreprensible, gente apta para el diaconado. Aquí me tocó al revés. A medida que se iba, pues tocaba aprender a ser diácono. Pero quiero hacerle una pregunta, ¿está preparado usted para la escuela de Dios? ¿Qué clase de líder desea ser? ¿Conforme al orden de Saúl o conforme al orden de David? No hay más opciones en el reino. O somos como Saúl o somos como David. Ponga de pie. La esencia y no la forma. Usted puede ser muy atractivo, mi señor, mi señora, usted puede ser muy bonita, muy linda, le puede lucir el color rojo, pero la esencia y no la forma es la clave en la vida. Aquí el Señor no nos llama porque somos flaquitos o gorditos o bonitos, no. Les tengo una noticia, Dios nos llevará a otro nivel. Amén. Pero tan alto como el Señor nos quiera llevar, tan alto como el Señor nos quiera poner, hay que cuidar la esencia. ¿Y qué es la esencia? ¿Qué es lo que usted va a cuidar? El corazón. ¿Amén? Así que hable con el Señor hoy. Hoy les he traído la noticia. La noticia es que Dios nos llevará a otro nivel. No sé a qué nivel lo llevará usted, porque creo que no es el mismo al que me llevó a mí. O quizás sea más alto. Amén. Pero no importa el nivel que el Señor le lleve, tan alto como el Señor le quiera llevar. Amén. Hable usted con él, adórelo, por favor. Eso fue lo que hizo David. Inclinar todos los días, cada mañana, su vida ante el Señor. Los salmos nos lo demuestran. En ninguna parte de la Biblia se lee lo que escribió Saúl. Pero usted lee lo que hizo David. Todas las oraciones de David están plasmadas en los salmos. De ahí es que el Señor nos lleva a uno. Así vendrá tu gloria sobre nuestras vidas, como el alba está dispuesta a su salida. Así vendrá tu gloria sobre nuestras vidas. Toda la tierra sedienta alaba, vistiendo mi alma
que quieras hacer con nosotros. Señor, aquí estoy, heme aquí, dispuesto para los procesos, dispuesto para la preparación, Señor, pero te buscaré, al igual que David, para tener un corazón conforme al tuyo. Señor, que solo se vea tu gloria sobre mí. No importa el lugar donde me pongas y me lleves, el lugar de liderazgo en que me pongas, que se vea solo tu gloria sobre mí, que tu gloria sea establecida sobre mí, en tu reino, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Yo no sé, vuelvo y les digo, si hoy le hablé a profetas, a evangelistas, a pastores, no sé. No sé a quién le hablé, a alguno que el Señor tenga para ejercer liderazgo en alguna ciudad, en alguna nación, yo no sé. Pero nunca se les olvide, primero, que el Señor lo pasa por procesos. Y segundo, el proceso es para tener un corazón conforme al de Él. Amén. Y segundo, que después del proceso la gloria de Él se vea. Es lo que nos hace brillar. ¿Recuerdan que me haría brillar como el oro? Pues es eso, hermano. ¿Usted no le impresiona cuando yo le digo, este señor dice que estuvo enfermo de enfermedades gástricas, y voy y me acerco, y el Señor me da la palabra? ¿Usted me parece eso tremendo? Esa es la gloria de Dios. Amén. Es eso. Eso es hacerlo brillar a uno como el oro. Amén. Pero para eso me tocó pasar un proceso. Amén. Amén.